Bueno, pues nos encontramos en la iglesia de Nuestra Señora del Valle, y esta iglesia como institución religiosa se creó en 1500, cuando la población musulmana se convirtió al cristianismo. Y hasta el 1512 no se consta como un templo, digamos. Empezó a construirse en 1510, ya cuando en aquel tiempo estaba el Papa Julio II, que incardinó, digamos, a la iglesia al obispado de Málaga, que en aquel tiempo pertenecería al obispado de Málaga. El edificio, el primero, digamos, era de estilo renacentista. Se componía de una sola nave y de un campanario. ¿Qué pasó? Que con el tiempo la población fue creciendo, y una vez que constaba la población alrededor de 1000 almas, 1000 personas, digamos, porque fueron los dos principales motivos para para aumentar la iglesia, digamos. Primero, que aumentó la población, y segundo, que ya se fue ubicando y se fue comprando las imágenes, digamos, las hermandades que había en aquel tiempo, y entonces faltaba espacio ya para las imágenes. Bueno, pues entonces el alcalde de aquel tiempo, al ver la problemática que tenía, que había muchos habitantes, no cabían en la iglesia, y las hermandades estaban comprando sus imágenes para venerarlas, pues entonces decidió de pedir ayuda al obispado para que no ampliar la iglesia, sino derribarla por completo, quitar el monumento hasta su cimiento y crear un nuevo templo. El obispado, evidentemente, costaría mucho dinero en aquel tiempo, claro está, y hubo un pleito, pero el alcalde requerre, y consiguió que la iglesia la echaran abajo por completo y empezar un nuevo templo desde cero. Bueno, como bien sabéis, Alcalá del Valle está consagrada turísticamente a la gastronomía. Esto se debe a que confluyen en nuestra historia, en nuestro paisaje, en nuestra tierra, pues algo que podemos observar en este rincón, que es el entorno Fuente Grande, y más concretamente nuestro molino de aceite romano, de la época tardorromana, siglo III después de Cristo. En este punto arranca aquí esta visita al molino de aceite de romano y a todo el entorno de la Fuente Grande, como arrancaba desde Alcalá del Valle la ruta del aceite, la ruta del olivo, que liderada por una familia romana recorría la bajada del río Guadalete en su margen y del río Guadiaro en el margen derecho. Era una ruta dedicada expresamente al olivo, cuyo molino principal o más antiguo o de cabecera era precisamente este molino de aceite romano. Bueno, soy Pedro Aguilera, trabajo como cocinero en el Mesón Sabor Andaluz, en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Cádiz, en Alcalá del Valle. Bueno, yo empiezo a trabajar en la cocina desde muy pequeñito, desde que mis padres abrieron el mesón prácticamente, y siempre me ha movido mucho la gastronomía, sobre todo la de mi zona, la de Andalucía, y sobre todo por la de la Sierra de Cádiz. Para introducirnos al conocimiento de Cañosanto, que es el bien de interés cultural de Alcalá del Valle, nuestro exponente patrimonial más importante, y es un poco, y tratamos de revertir ese hecho desconocido, ¿no?, para el colectivo turístico, incluso para el entorno. Es algo por descubrir, y a eso es a lo que invitamos. El conocimiento histórico de Cañosanto pasa por su inicio en la Edad Moderna, en el 1512, cuando, según cuenta la leyenda, el pastor Tello Pascual, siguiendo una de sus reses, encuentra a la Virgen de Cañosanto en una de las cuevas que le dan nombre al espacio como Cañosanto, una de las cuevas de las que fluye el agua.
llamo Juan Jesús Portillo y soy historiador, y nos encontramos ahora mismo en lo que sería el centro primigenio de la localidad de Puerto Serrano. Estamos entre la parroquia de Santa María Magdalena, construida a raíz de la ermita que se hace en 1615, y entre el molino de Sirés, que es una construcción agropecuaria que realiza el administrador del segundo duque de Ahumada y fundador de la Guardia Civil, Ramón Sirés. En Puerto Serrano se encuentra localizado en el extremo norte de la provincia de Cádiz, porque el permiso que se da a Morón de la Frontera, la localidad de la que pertenecía, era que construyeran en la localidad, el pueblo, el núcleo urbano, lo que fue el futuro núcleo urbano, junto al agua del manantial de Gailín. El manantial de Gailín nace en la sierra de Fuente de Ramos, donde vamos a ver ahora. Discurría el agua por la actual calle Cantarrana y iba a desembocar a la Molineta, y esto hace que todo el núcleo urbano del pueblo surja a raíz y en torno a este manantial de agua. Buenas tardes, mi nombre es José María Gutiérrez, soy arqueólogo. Estamos aquí en Puerto Serrano, en la necrópolis prehistórica de Fuente de Ramos. Es una necrópolis que corresponde a la edad del cobre y del bronce, en torno al tercer, segundo milenio, y es una muestra de los testimonios de los rituales funerarios de las sociedades de la edad de los metales. No solamente es esta necrópolis la que se conserva en el término municipal de Puerto Serrano, sino también otra de un estilo muy parecido en lo que es la ermita del Almendral. Nos encontramos en la ermita del Almendral, que es otro ejemplo de reutilización de los lugares de culto. La ermita del Almendral, que es donde se hace la tradicional romería de Santa María Magdalena, la patrona de Puerto Serrano, como de casi todas las localidades que se independizaron de Morón, está construida sobre un antiguo hipogeo y tiene la particularidad de que la tenemos documentada con una reutilización católica para el culto católico desde el siglo XVI. Ubicada en una de las escribanías del cortijo de Gailín, del pago sobre el que se asienta Puerto Serrano, en 1585 se habilita por Antonio Sánchez de Carmona, un canónigo de la Catedral de Sevilla, como iglesia, y entonces pues él la dota con todos los instrumentos necesarios, con su reja torneada de madera y con una imagen del tamaño natural de Santa María Magdalena de barro, seguramente sería una terracota, de estilo renacentista. Desde 1585 está en uso documentado como lugar de culto católico hasta inicios del siglo XIX, en que sirvió como lugar de enterramiento. Tenemos documentados los nombres de algunas personas que se enterraron aquí. Queda abandonada hasta que a principios de la década de 1970 se saca el osario que había, se traslada al cementerio y se hace el actual edificio donde se celebra la romería, que no es más que un antiguo hipogeo de la edad del cobre reutilizada. También junto a ella se conservan varias tumbas de época romana, siguiendo la costumbre y el lugar de ubicación funerario que tenemos aquí. Y desde aquí se controla también todo lo que es la cuenca y el valle del Guadalete y el paso desde la serranía de Cádiz hasta la campiña jerezana. Bueno, soy Narci de Panadería Pastelería Paco y estamos ubicados en Puerto Serrano, un pueblo de la sierra. Y bueno, yo por mi parte lo que traemos típico del pueblo, el pan,
que lo hacemos con harina recia, molida en la piedra o blanco. El mollete, que aquí es tradicional el mollete porque hay otras panaderías pequeñitas que se dedican exclusivamente al mollete. Nosotros también hacemos otro tipo de producto, pero hay otras panaderías pequeñitas que hacen muy buen mollete y se dedican exclusivamente. Este concretamente es mío, pero también... Y después uno de los productos más típicos que tenemos es la torta hornazo, que es una masa, diríamos la masa del pan, a la que se le añaden especias como el ajonjolí, el clavo, la mata la uva, el aceite de oliva, la almendra. Y es típico de este pueblo, vamos, yo lo conozco de siempre, vamos, y mi padre igual. Y bueno, y después pues los polvorones, las tortas de manteca, las perrunas. Bueno, pues yo me presento aquí con una sopa huerta de espárrago. Esto lleva, el producto que lleva esto es espárrago, ajo, pimientos verdes y con aceite y pan. Un plato típico de la tierra de hace muchos años. Muy buenas, mi nombre es Miguel Mellado, les hablo desde Aceites Adriana. Es un aceite de aquí de Puerto Serrano, de la Serranía, y es 100% de la variedad picual. Llevamos el proceso desde el principio hasta el final y lo único que nos hacen es morturarnos el producto, el aceite, y nosotros mismos lo llevamos a la casa de la María, la Pepa y la Antonia. Es un aceite que está en una tierra con mucha piedra y tiene un sabor muy bueno. Aparte, ya tenemos todo el producto agotado y los clientes cada vez pues apuestan más por un aceite de un olivar tradicional y no los aceites que hay hoy en día de los setos y demás. Aparte del aceite, pues aquí en la localidad de Puerto Serrano también tenemos otros productos, como ya ha hablado nuestro amigo de la panadería Paco, y tenemos también las chacinas de Rosario. Es una chacina muy típica del pueblo. Tenemos el chorizo ibérico, la morcilla de azadura, el rollo, chicharrones. Tiene una gran variedad de productos hechos aquí en el pueblo. Y nada, podéis pasar por Puerto Serrano cuando queráis. Tenemos una gran variedad de productos muy buenos. Y aquí tenéis vuestra casa y os animo a que vengáis a probar los productos locales. Y tenemos una gastronomía también muy buena. Nos encontramos en el restaurante La Piscina. Como veis, esto es precioso, luego tienen también una comida muy buena. Aparte del restaurante de La Piscina, tenemos otros restaurantes en la localidad donde podemos encontrar platos típicos del pueblo y poder irse desde el pueblo con un gran sabor de boca. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Estamos en la parroquia Santa María Magdalena de Puerto Serrano. Yo soy Daniel Cárdenas, soy el párroco hace año y medio, más o menos. Y bueno, pues la parroquia data, digamos, sus inicios del siglo XVII, justo también cuando empezó a funcionar el pueblo, digamos, independientemente de Puerto Serrano. Anterior a eso, el pueblo pues pertenecía a Morón de la Frontera, y cuando se independiza, por así decirlo, cuando comienza a funcionar autónomamente, pues también la parroquia comienza a funcionar como tal.